¿Y si te dijera que el momento en el que decides dejar de buscarlo, no es un final, sino el inicio de algo profundamente transformador? No es solo una decisión práctica. Es una declaración silenciosa al universo, una forma de decir, ya entendí que merezco más. Pero lo más inesperado no es lo que tú descubres, sino lo que empieza a pasar dentro de él. Porque mientras tú te recoges en ti, en ese silencio que muchos no saben habitar, su mundo interno comienza a desmoronarse. Y no lo va a mostrar, no lo va a admitir. Pero lo siente como una ausencia que le quema en lo más hondo, como un eco que no se apaga. ¿Y sabes por qué? Porque dejaste de girar alrededor de su universo, y empezaste a habitar el tuyo. La mayoría de los hombres, educados para sostener su poder en la validación externa, no comprenden el valor del silencio emocional. Carl Jung decía que el ego masculino se aferra a su sombra más que a su luz, y cuando tú desapareces de su campo de control, esa sombra comienza a activarse. No porque te ame necesariamente, sino porque representabas algo que le daba estabilidad. Le daba sentido incluso a sus silencios, a sus contradicciones, a su inmadurez emocional. Y ahora, todo eso se derrumba. Puede parecer que él está bien, que sonríe, que sale, que publica. Pero no es alegría, es teatro. No es libertad, es ruido para no escuchar la verdad. Porque la verdad es que siente tu ausencia como un desorden interno que no sabe explicar, como una ansiedad que se disfraza de rabia, de orgullo, de indiferencia. Y tú, al elegir el silencio, al no responder, al no buscarlo, estás activando en él una crisis que ni siquiera sabe nombrar. Jung decía que la mente inconsciente no olvida. Guarda símbolos, gestos, miradas, olores. Y esa parte de él que no entiende por qué de pronto ya no estás, empieza a buscarte en todos lados. En el sonido de una canción, en una frase vieja, en la forma en que otras lo miran, pero no te encuentra. Porque no eres una mujer que se reemplace. No eres un reflejo de su ego. Eres el espejo donde un día se vio con más claridad de la que estaba preparado para sostener. Lo que más le duele no es tu partida. Es tu presencia interna, esa que aún existe en su sombra y que, sin embargo, ya no está disponible. Porque tú ya no lo sostienes, ya no lo explicas, ya no lo justificas. Y entonces, empieza a experimentar lo que Jung llamó el proceso de individuación interrumpido, ese estado en el que el hombre se ve obligado a confrontarse con lo que realmente es sin el refugio emocional de alguien que le perdone cada huida. Y aquí sucede algo aún más profundo. Su inconsciente comienza a entender que ha perdido a una mujer que no solo lo amaba, sino que lo veía. Y eso no se encuentra todos los días. ¿Alguna vez te preguntaste por qué, cuando tú decides retirarte sin dramatismo, sin amenazas, sin reproches, es cuando el más se inquieta? No es coincidencia. Es que la energía femenina, cuando se recoge hacia adentro, deja de nutrir el juego de poder que él usaba para sentirse invencible. Ya no puede leerte, ya no sabe si estás dolida, si estás tranquila, si estás esperándolo o si ya lo soltaste. Y eso lo aterra, porque en el fondo, el ego masculino no sabe cómo lidiar con la incertidumbre emocional. Está acostumbrado a la lógica, a la reacción, al control. Pero tú no le diste eso. Le diste algo mucho más poderoso: silencio. Y ese silencio, lejos de ser vacío, es presencia. Es la manifestación más alta de tu amor propio. Es la voz que dice: no te odio, no te necesito, pero tampoco voy a volver a mendigar lo que merezco. Es un grito mudo que lo confronta con su propia carencia, con sus propias decisiones, con su incapacidad de sostener a una mujer entera. Y aunque no lo diga, lo siente. Lo siente cuando despierta por la madrugada y revisa su celular esperando un mensaje que ya no llega. Lo siente cuando todos sus estímulos externos fallan en distraerlo. Lo siente cuando, frente al espejo, ya no puede fingir que tú no le importas. Carl Jung hablaba del animus como la representación del principio masculino dentro de la psique femenina, pero también del ánima, el principio femenino que habita en la mente del hombre. Cuando tú te vas, ese ánima que él proyectaba en ti se desintegra. Y queda solo frente a su sombra, frente a su vacío, frente a una herida que tal vez venía desde antes que tú llegaras, pero que ahora sangra más fuerte, porque ya no tiene a quien responsabilizar. Él pensaba que podía irse sin perder nada, que siempre podrías volver, que bastaba un mensaje, una mirada, una provocación para que tú regresaras a su órbita. Pero esta vez es distinto. Esta vez no reaccionaste. Y eso es lo que más lo desequilibra. Porque tu silencio le está enseñando algo que nunca quiso aprender, que no todo se puede controlar, que no todo se recupera,
Que hay decisiones que tienen consecuencias emocionales que ningún ego puede borrar. Y tú no estás huyendo. Estás regresando a ti. Y ahí, en ese regreso, nace tu verdadero poder. No es que lo hayas olvidado de un día para otro. Es que aprendiste a dejar de esperarlo. Y en ese acto silencioso, en ese espacio donde ya no estás pendiente de si te escribe, si te busca, si todavía piensa en ti, es donde comienza una transformación que va mucho más allá del vínculo con él. Porque no es él el centro de tu sanación. Es solo el reflejo que vino a mostrarte en qué parte de ti todavía seguías esperando ser elegida. Y es que esto nunca fue solo sobre él. Fue sobre lo que representaba. Fue sobre esa herida antigua que se activaba cada vez que alguien se iba sin explicaciones. Esa necesidad de comprobar que era suficiente, que merecías amor, que esta vez sí ibas a ser vista, reconocida, valorada. Pero Carl Jung decía que mientras no hagamos consciente el origen de nuestros vínculos, repetiremos los mismos guiones emocionales, solo que con diferentes rostros. Y tal vez ahora lo estás entendiendo. Él fue importante, sí, pero lo que dolía no era solo su ausencia. Era la forma en que su ausencia tocaba una herida más antigua. Esa herida que no tiene nombre exacto, pero que quema, que arde en la espera, que desespera en el silencio, que se activa no por lo que pasó, sino por lo que nunca pasó cuando más lo necesitabas. Y por eso, al elegir el silencio, tú no solo estás dejando de buscarlo a él, estás dejando de buscarte a ti misma en la mirada de alguien más. Estás rompiendo una dinámica inconsciente que decía que, si no eres buscada, entonces no vales. Que si no te eligen, entonces estás sola. Que si no insistes, entonces no eres digna de amor. Pero ya no más. Ahora estás entendiendo que el amor más profundo no se exige. Se recuerda. Y lo estás recordando, no desde la cabeza, sino desde el cuerpo. Desde esa calma que llega cuando dejas de vivir esperando una respuesta. Desde ese suspiro que aparece cuando reconoces que no necesitas demostrar nada para merecer amor. Desde esa presencia que empieza a habitarte cuando eliges estar contigo, incluso en medio de la incertidumbre. Porque sí, él puede intentar provocarte. Puede mandar mensajes ambiguos, hacer publicaciones diseñadas para llamar tu atención, dejar rastros en tus redes para comprobar si todavía estás ahí. Pero algo en ti ya cambió. Algo en ti ya no cae en ese juego. Y no es por orgullo. No es venganza. Es conciencia. Es esa parte de ti que ya no está dispuesta a repetir el mismo dolor una vez más. Esa mujer que nació del silencio, que despertó en medio de la herida, que se miró rota y aún así eligió reconstruirse sin necesitar que nadie viniera a rescatarla. Y aquí es donde la teoría de Jung se vuelve carne viva. Porque él hablaba de que el alma tiene sus propios ciclos, sus propios símbolos, sus propios lenguajes. Y uno de esos símbolos más poderosos es el retiro. La mujer que se retira no está huyendo. Está iniciando un rito, un proceso simbólico donde se deja de buscar al otro, para comenzar a buscarse a sí misma. Un viaje hacia adentro donde cada silencio deja de doler, y empieza a sanar. Porque cuando dejas de perseguir amor fuera, cuando dejas de insistirle a alguien que no está listo para verte, cuando dejas de traducir su frialdad como tu insuficiencia, algo en ti se acomoda. Algo en ti se alinea con la verdad más profunda, que el amor que mereces no es el que hay que rogar, sino el que se sostiene sin condiciones. Y entonces, empiezas a recordar lo que siempre estuvo allí. Recuerdas que tú también sabes cuidar, que tú también sabes escuchar, que tú también sabes sostener, pero ahora eliges hacerlo por ti, contigo, desde ti, no por despecho, sino por conciencia. Y él lo siente, créeme, lo siente, no lo va a decir, no lo va a mostrar, pero lo siente en lo más hondo, porque el alma masculina, aunque muchas veces no sepa expresarse, sí sabe reconocer cuando ha perdido a una mujer que ya no gira en torno a su sombra. Y es ahí donde comienza la verdadera paradoja. Tú te alejas, y él se acerca. Tú eliges el silencio, y él busca el ruido. Tú decides soltar, y él empieza a necesitar. Pero tú ya no estás donde él te dejó. Estás en otro lugar. En un lugar que él no sabe cómo habitar. Estás en ti. Y eso es lo más poderoso que puede pasarte. Estás en ti, en ese territorio donde ya no necesitas confirmación externa para saber quién eres. Y aunque no lo creas, eso lo confronta más que cualquier reclamo, más que cualquier mensaje, más que cualquier llanto. Porque por primera vez, el centro de gravedad emocional dejó de estar en él. Y eso lo desestabiliza. Puede parecer fuerte, puede parecer distante,
Puede parecer indiferente, pero la verdad es que está perdido. No sabe qué hacer con esta nueva versión tuya que no le responde, que no se asoma, que no reacciona. Porque estaba acostumbrado a una dinámica inconsciente donde él decidía el ritmo, el tono, el momento. Él elegía cuándo acercarse y cuándo alejarse. Él creía tener el control emocional, no porque fuera cruel, sino porque su ego, ese que Jung describía como la máscara social, se alimentaba de tu energía disponible. Y ahora que no estás ahí, ese ego se queda sin alimento, sin audiencia, sin respuesta, y empieza a sentir lo que nunca quiso ver, su propio vacío. Un vacío que no viene de ti, sino de mucho antes. Un vacío que aprendió a silenciar con validación femenina, con conquistas, con juegos emocionales, con relaciones que le permitían distraerse de su sombra. Pero tú no fuiste una distracción. Fuiste un espejo, un reflejo nítido. Y por eso, cuando tú te retiras, no solo desapareces de su vida, desapareces también de su narrativa. De ese cuento donde él era el protagonista y tú la que siempre volvía. Y ahora la historia cambió. Ahora eres tú quien escribe el guión. No desde el ego, sino desde el alma. Y ese cambio de energía es lo que lo confunde, lo que lo irrita, lo que lo inquieta. Porque Carl Jung afirmaba que el inconsciente tiene sus propios mecanismos para confrontar aquello que evitamos. Y uno de esos mecanismos es la proyección. Él empieza a proyectar en ti todo lo que no puede aceptar de sí mismo, su falta de compromiso, su miedo a la intimidad, su necesidad de control. Y entonces puede que te acuse, que te critique, que te minimice incluso ante los demás. Pero la verdad es que no está hablando de ti. Está hablando de lo que él no sabe manejar. De su incomodidad ante una mujer que ya no necesita perseguir para sentir que vale. Una mujer que ya no reacciona, no porque haya dejado de sentir, sino porque ahora siente distinto. Siente desde un lugar más maduro, más profundo, más libre. Y eso desarma, porque mientras tú creciste, él se quedó girando en el mismo patrón. ¿Y sabes qué es lo más revelador? Que en su intento de provocarte, lo que realmente está buscando es asegurarse de que aún lo ves, de que aún lo sientes, de que aún ocupa un lugar en tu mundo interno. Porque para el ego masculino, la peor amenaza no es tu enojo, es tu indiferencia. No es que lo enfrentes, es que te retires con dignidad. Que sigas tu vida sin esperar que él entienda lo que nunca estuvo dispuesto a escuchar. Y aquí es donde entra la parte más cruda. Muchas veces, él no va a saber diferenciar entre amor y poder. Y por eso va a confundir tu silencio con desafío. Va a querer comprobar si todavía tiene algún efecto sobre ti, no para reconectarse emocionalmente, sino para asegurarse de que no lo ha perdido todo. Pero tú no estás para ser medida. No eres una prueba. No eres un objeto emocional que se activa con un gesto o un mensaje ambiguo. Tú eres un universo completo. Y estás aprendiendo a habitarlo. Y él lo nota. No con palabras, con la ausencia de tus palabras. Con ese silencio que no es frío, sino firme. Que no es castigo, sino elección. Que no busca herir, sino proteger. Porque ahora sabes que tu energía es sagrada, y que no vas a regalarla a quien no supo cuidarla cuando la tuvo. Y lo más impactante es esto. Cuanto más te acercas a ti, más claro lo ve él. Más lo siente, más lo intuye, aunque no lo diga, aunque no lo acepte, aunque se burle o se defienda. Lo sabe, y esa certeza, lo empieza a romper por dentro. Lo empieza a romper no porque te odie, ni porque quiera lastimarte, sino porque hay algo dentro de él que simplemente no sabe cómo procesar la pérdida de una mujer que no le suplica, que no le reclama, que no lo sigue. Y eso lo deja sin guión. Sin estructura, sin la narrativa que había armado para sostenerse emocionalmente. Porque mientras tú aprendías a amarte en medio del silencio, él seguía intentando repetir una dinámica que ya no tiene con quien repetirse. Jung decía que el alma busca completarse, que todo ser humano, consciente o no, está en un viaje hacia la integración. Y esa integración requiere mirar de frente aquello que más duele. Pero muy pocos están listos para hacerlo. Muy pocos están dispuestos a entrar en la sombra. Y cuando tú te vas, él se queda solo con la suya. Ahí no hay máscaras. No hay ruido. No hay validación externa. Solo él. Solo su reflejo. Y el reflejo no siempre es bonito. Porque allí empieza a ver, quizá por primera vez, que su libertad era en realidad una evasión. Que su ego no era fuerza, sino coraza. Que su indiferencia era solo una forma sofisticada de no tocar su herida. Y entonces, por más que se rodee de gente, por más que intente parecer feliz,
Hay un momento del día en el que todo se detiene, en el que el celular se queda en silencio, en el que las luces se apagan, y en ese espacio, el eco de tu ausencia se vuelve ensordecedor. No es que tú estés allí, es que no estás, y tu no presencia pesa más que 1000 palabras, porque el alma masculina, aunque se entrene para no necesitar, sí percibe cuando pierde algo real. Y tú eras real, no perfecta, no ideal, real, presente, viva, humana, dispuesta a amar sin reservas, sin máscaras, sin estrategias. Pero eso, para alguien que no ha mirado su sombra, puede ser abrumador. Y por eso huyó, no necesariamente de ti, sino de todo lo que tu presencia le mostraba de sí mismo. Porque el alma femenina, cuando está despierta, tiene el poder de iluminar incluso los rincones más ocultos del otro. Y no todos están listos para ver su oscuridad reflejada en la mirada de alguien que los ama. Y ahora tú ya no estás ahí. No estás para sostener su crisis. No estás para traducir sus silencios. No estás para justificar su frialdad emocional. Porque entendiste que no te corresponde salvar a nadie de sí mismo. Que el amor no es rescate, es elección. Y tú ya no eliges desde la necesidad. Ahora eliges desde la verdad. Y tu verdad es que mereces una relación donde no tengas que pedir ser vista. Donde no debas convertirte en terapeuta emocional de alguien que no quiere hacer su propio proceso. Donde no te toque explicarle a un hombre porque tu sensibilidad no es una amenaza, sino una puerta. Y eso, para él, es un golpe que no sabe cómo procesar. Porque en su mapa mental, tú siempre estabas allí. Siempre disponible. Siempre lista para ceder. Para regresar. Para perdonar. Y ahora no. Ahora no respondes. No porque guardes rencor, sino porque tu amor propio creció más que tu apego. Y cuando eso ocurre, se abre un nuevo capítulo. Uno donde tú dejas de representar la mujer que espera, y te conviertes en la mujer que elige. Y la mujer que elige, no ruega, no mendiga amor, no se desfigura por encajar. Porque la mujer que elige desde su centro, es la que más miedo da a un hombre que aún no ha conquistado el suyo. Y ahí es donde se marca la diferencia. Tú ya no estás esperando su mensaje. Estás escuchando el tuyo. El mensaje que viene de tu cuerpo cuando respiras tranquila. El que te susurra tu alma cuando ya no reaccionas. El que te recuerda que el amor no es juego, no es trampa, no es manipulación emocional disfrazada de deseo. Es presencia. Es respeto. Es sostén mutuo. Y tú ya no vas a ceder por menos que eso. Y él lo sabe. Aunque no lo diga. Aunque lo niegue, aunque intente distraerse con 1000 cosas, lo sabe, porque hay una herida que nadie ve, pero que él lleva en el alma, haber perdido a una mujer que se eligió a sí misma. Lo sabe, aunque se repita cada noche que hizo lo correcto, aunque le diga a sus amigos que fue lo mejor, aunque repita frases vacías como necesitaba espacio, no estaba listo, no era el momento. Porque el alma no se convence con argumentos. El alma siente, y lo que él siente, aunque no lo pueda nombrar, es pérdida. Pérdida de algo que no entendió en su totalidad hasta que lo vio partir sin hacer ruido. Y mientras él intenta calmar su vacío con ocupaciones, con otras personas, con distracciones, tú estás viviendo otro tipo de proceso. No es venganza, no es revancha, es reconstrucción. Porque no se trata de él. Se trata de ti, de lo que empezaste a descubrir en tu silencio, de la fuerza que nunca había sentido tan clara. De la certeza de que no volverás a elegir desde la carencia. Carl Jung decía que lo que negamos en nosotros se convierte en destino. Y tú, al dejar de buscarlo, rompiste ese destino repetido. Le pusiste fin al ciclo. No con gritos, no con reproches, con algo más poderoso, una decisión silenciosa. Y esa decisión no solo te liberó de su control emocional, te devolvió a ti, a tu centro, a tu cuerpo, a tu alma. Porque mientras él se obsesiona con recuperar el control sobre ti, tú te estás reencontrando con lo que él nunca vio, tu propia plenitud. Esa parte tuya que no depende de que alguien te busque para sentirse viva. Esa parte que había sido dormida, condicionada, domesticada por la promesa de un amor que no supo sostenerte. Y ahora despierta, ahora respira, ahora florece. Hay un instante, casi imperceptible, donde dejas de sufrir por lo que perdiste, y comienzas a agradecer por lo que soltaste. Porque te das cuenta de que muchas veces, lo que más duele no es la ausencia del otro, sino el abandono de ti misma que permitiste para poder encajar en su mundo. Y ese abandono terminó.
Ya no te doblas. Ya no te explicas 1000 veces. Ya no suplicas claridad. Ahora eliges el misterio de tu alma, el silencio de tu certeza, la profundidad de un amor propio que no necesita validación para sostenerse. Porque ese es el verdadero retorno. No el que él espera, sino el que tú haces hacia ti. Y no es un camino de rosas. Es un camino real. Bello en su verdad. Doloroso en su honestidad. Pero es tuyo. Y cada paso que das sin mirar atrás, cada vez que no respondes, cada mensaje que dejas en visto, cada pensamiento que decides transformar en silencio, es una afirmación poderosa de quién eres hoy. Ya no eres la que se desmorona cada vez que él se aleja. Ahora eres la que se construye cada vez que no vuelve. Y él lo percibe, lo huele, lo intuye, lo siente como una pérdida que no entiende, porque en su mente, tú siempre ibas a estar disponible. Y es ahí, justo ahí, donde comienza su verdadero proceso. Pero ese proceso no te pertenece. No estás aquí para salvarlo. No estás aquí para acompañarlo en su caos emocional. Estás aquí para ser tú. Íntegra, libre, serena. Y esa serenidad es tu mayor acto de poder. Porque Jung decía que la verdadera transformación ocurre cuando dejamos de luchar contra lo externo y comenzamos a integrar lo que el alma venía pidiendo en silencio. Y tu alma pedía esto, un espacio para ti. Un lugar interno donde no tuvieras que encogerte para ser amada. Donde no tuvieras que mendigar atención para sentir que importas. Donde no tuvieras que ceder cada parte de ti para sostener una relación que solo funcionaba si tú te hacías pequeña. Ese lugar ahora existe. Está dentro de ti. Y es sagrado. Y desde ahí, todo cambia. Porque cuando una mujer regresa a sí misma, el mundo que antes giraba alrededor del otro se desmorona. Y en su lugar, nace una nueva verdad. Tú no fuiste la que perdió. Tú fuiste la que eligió no perderse más. Y esa elección, aunque parezca silenciosa, es una revolución interna. Porque una mujer que deja de reaccionar ya no está presa del ego del otro. Ya no se enreda en juegos, ya no responde a provocaciones disfrazadas de interés, ya no cae en el anzuelo de quien solo quiere comprobar que aún la tiene en su órbita. No. Esa mujer, la que está siendo ahora, ha comprendido algo que no se aprende en los libros, que no se enseña con consejos, que no se impone desde afuera. Lo entendiste porque lo viviste, porque lo lloraste, porque te dolió tanto que tu alma no tuvo otra opción más que despertar. Y ese despertar no viene con fanfarria. No necesita validación. No necesita que él se dé cuenta. No necesita que él lo entienda. Porque ya no estás esperando que él cambie para poder respirar. Ahora respiras aunque él no esté. Aunque no entienda. Aunque no vuelva. Y eso es lo que más lo descoloca. Porque en su mente, tu silencio era una pausa. Una estrategia. Una espera. Una forma de castigo momentáneo. Pero no lo fue. Fue una decisión radical. Fue una transformación interna. Fue el momento en que dejaste de buscar afuera lo que siempre había estado dentro de ti, el poder de elegirte. Y cuando una mujer se elige, algo tiembla en el inconsciente colectivo. Porque Carl Jung hablaba de que los arquetipos femeninos tienen una fuerza ancestral. Y el arquetipo de la mujer que despierta, que cruza su propio umbral de sombra y luz, activa un movimiento que no solo la libera a ella, también desafía todo lo que el hombre ha aprendido sobre el amor, sobre el poder, sobre el control. Porque ahora eres tú quien observa desde la calma. Tú quien marca el ritmo. Tú quien decide si abre la puerta o la deja cerrada. Y esa nueva postura no nace del orgullo. Nace del alma. Del alma que ya no quiere repetir. Del alma que ya no quiere mendigar. Del alma que no soporta un día más sosteniendo vínculos que duelen más de lo que sanan. Y en esa fuerza nueva, tú ya no eres la misma. Y él lo siente. No importa si no lo dice. No importa si lo disimula. Lo siente en la mirada que ya no encuentra. En la voz que ya no lo busca. En el silencio que antes era distancia, pero ahora es raíz. Porque tú no desapareciste. Te plantaste. Y al plantarte, dejaste de moverte por sus olas. Y eso, lo desarma. Lo deja solo frente al vacío que él mismo creó. Y no sabe qué hacer con eso. Puede que intente provocarte. Puede que empiece a aparecer sin decir nada claro. Puede que mande señales ambiguas, como quien lanza anzuelos al aire. Pero tú ya no eres quien muerde ese anzuelo. Ahora eres la que observa. La que escucha su cuerpo antes que sus emociones momentáneas. La que elige su paz antes que su ansiedad. Y eso no solo es crecimiento. Eso es madurez emocional. Eso es lo que él nunca esperó que hicieras,
convertir tu dolor en un umbral, y tu umbral en un altar. Un lugar donde no cualquiera entra. Un lugar sagrado donde ya no caben los que no saben quedarse. Y en ese santuario emocional que ahora construiste, tú ya no pides amor. Lo encarnas. Lo respiras. Lo emanas. Porque lo encontraste donde nunca lo habías buscado con tanta honestidad. En ti. Y ese tipo de mujer es inolvidable. Porque no te vas con rencor. Te vas con verdad. Y la verdad, aunque se intente negar, deja huella. Deja huella porque es imposible borrar la energía de una mujer que se habitó a sí misma. Una mujer que ya no busca ser entendida por quien se niega a comprender. Una mujer que ya no implora ser mirada por quien aprendió a mirar desde la evasión. Porque mientras tú sanabas en silencio, él seguía sobreviviendo en piloto automático. Pero esa distancia emocional, que antes te hería, ahora te protege. Porque el silencio que eliges ya no es un grito de dolor. Es un pacto contigo. Y Jung decía que cuando un alma se compromete con su autenticidad, lo falso empieza a derrumbarse. Y lo falso, en este caso, es todo lo que fingiste para mantener una relación a flote. Toda esa energía que invertiste para no incomodar. Toda la dulzura forzada para no parecer difícil. Todo el esfuerzo emocional por sostener a un hombre que nunca supo sostenerse a sí mismo. Y ahora ya no lo haces. Ya no lo sostienes. Y eso, se siente. Él lo siente aunque te vea riendo. Aunque te vea distinta. Aunque no entienda del todo que cambió. Porque lo que cambió no es algo que se vea desde fuera. Es algo que se siente en el aire, en tu tono, en tu andar. Ya no estás esperando ser elegida. Estás eligiéndote. Ya no estás pendiente de lo que él hace. Estás presente en lo que tú necesitas. Y esa presencia, que antes le dabas a él, ahora te la das a ti. Y eso le deja un vacío. Un vacío que no tiene nombre. Que no se llena con otras mujeres. Que no se tapa con salidas, ni con nuevas fotos, ni con frases que dicen soy libre cuando lo que en verdad gritan es no sé qué hacer con esta soledad. Porque su soledad no es ausencia de compañía. Es ausencia de conexión. De conexión real, emocional, íntima. Esa que tú le ofreciste tantas veces. Esa que él no supo sostener. Y ahora que no la tiene, comienza a recordar detalles que antes pasaba por alto. El modo en que lo escuchaba sin juzgar. Esa forma tuya de notar lo que él ni siquiera sabía cómo decir. Esa presencia silenciosa que no pedía nada, pero ofrecía todo. Y aunque no lo diga, aunque no te lo confiese nunca, en algún rincón de su alma sabe que perdió algo valioso. Y es justo ahí donde empieza su batalla interna. Porque el ego no quiere admitirlo. El ego grita que estás exagerando, que eres dramática, que eres reemplazable. Pero su inconsciente guarda memoria. Y en ese archivo invisible están los gestos, las conversaciones, las miradas, los abrazos que hoy ya no tiene. Y cuando su mundo externo se apaga, cuando el ruido baja, lo único que queda es ese eco. Tú ya no estás. No de cuerpo, no de emoción, no de energía. Y por más que intente simular, sabe que tú no te fuiste por impulso, que no estás haciendo un juego, que no lo hiciste para llamar la atención. Tú te fuiste desde la conciencia, desde el dolor procesado, desde la dignidad. Y eso es lo que más lo desconcierta, porque él esperaba una reacción, una escena, una última súplica, y en lugar de eso, encontró un silencio firme, sereno, definitivo, y no sabe qué hacer con eso, porque cuando un hombre pierde a una mujer que ya no reacciona, se da cuenta de que tal vez ya no hay vuelta atrás. Y eso duele más que cualquier discusión, más que cualquier adiós con gritos, porque es el tipo de despedida que no se ve, pero se siente en el alma. Y ese tipo de despedida, la que no tiene explicación, la que no deja puertas abiertas, la que simplemente se manifiesta como una ausencia radical y sin drama, es la que más pesa. Porque no le das la oportunidad de discutir, de tergiversar, de manipular emocionalmente lo que tú ya tienes claro. Y eso, para alguien que siempre se sintió en control, es insoportable. Es como si el guión que creía tener bien aprendido ya no funcionara. Como si las reglas hubieran cambiado, y no lo hubieran avisado. Pero es que tú ya no juegas. Ya no estás en el mismo tablero. Ya no entras en dinámicas de poder emocional. Porque comprendiste algo esencial. Quien necesita provocarte para sentirse importante no está buscando amor. Está buscando control. Y tú ya no estás disponible para eso. Y no es desde el enojo. No es desde la rabia. Es desde un amor propio tan fuerte, tan silencioso, tan firme,
que simplemente no negocia su paz. Y eso lo descoloca, porque él nunca pensó que te irías de verdad. Nunca imaginó que tu retirada no sería un impulso, sino una iniciación. Y Jun hablaba justo de eso, de los rituales de pasaje, de esos momentos simbólicos donde una persona cruza un umbral interno y no puede volver atrás. Y tú lo cruzaste, porque el silencio que elegiste no es ausencia. Es un acto sagrado, un portal, una afirmación del alma que dice, ya no me abandono por nadie. Y esa afirmación, aunque parezca invisible, es lo que lo sacude por dentro. Porque mientras tú estás habitando tu templo, él está tocando fondo. Tal vez no lo muestre, tal vez lo disfrace con bromas, con sarcasmo, con nuevas fotos en redes, con esa falsa alegría que suena más a ruido que a verdad. Pero en su interior, hay un espacio que lo confronta cada día, el espacio que tú ocupabas, y que ahora se ha vuelto silencio. Un silencio que no responde, que no busca, que no reclama. Y por eso, ese silencio grita más fuerte que cualquier reproche. Porque no solo perdiste la necesidad de estar, sino que descubriste la plenitud de no estar. Y cuando una mujer descubre eso, no vuelve a buscar amor donde antes se extravió intentando ser suficiente. Ahora caminas distinta, miras distinta, hablas distinta, porque ya no estás pidiendo amor, lo estás encarnando. Y eso se nota, se siente, se respira. Él lo nota en el vacío que dejaste. Lo siente en su piel, en sus recuerdos, en sus madrugadas solas. No lo dice, pero lo vive. Y no importa cuántas veces se repita que ya pasó página. Porque su cuerpo no miente, su inconsciente no olvida. Y su sombra, esa que Jun tanto estudió, se está manifestando ahora en forma de ansiedad, de irritación, de tristeza sin nombre. Porque tú ya no estás para servirle de espejo. Ya no estás para darle sostén emocional mientras él huye de sí mismo. Y ahora, sin ti, su sombra no tiene a quien proyectársele. Está solo con lo que no quiso ver. Y eso lo paraliza. Porque el verdadero trabajo emocional no es saber perder, es saber qué hacer cuando lo que perdiste no vuelve. Y tú, no volviste. Y no volviste no porque dejaras de sentir, sino porque aprendiste a sentir de otra manera. Con madurez. Con respeto por ti. Con una dignidad que ya no negocia por migajas de afecto. Porque cuando una mujer se reencuentra con su alma, no puede volver a meterse en lugares donde antes tuvo que encogerse para encajar. Y eso es lo que más desconcierta a quien creyó que siempre podrías regresar. Tu paz. Tu distancia. Tu claridad. Esa forma tan tuya de mirar sin rencor, pero también sin vacío. Porque ahora estás llena de ti. Llena de esa presencia interna que antes regalabas sin medida. Llena de intuición, de fuerza suave, de esa certeza que no grita pero sostiene. Y eso, no se puede fingir. No se puede simular con otra persona, ni provocar con indirectas, ni reemplazar con una nueva historia. Porque no hay distracción suficiente que apague el eco de una mujer que te vio por completo, y aún así decidió soltarte. Carl Jung decía que cuando el alma no puede hablar, el cuerpo se encarga de hacerlo. Y es ahora, justo ahora, cuando él empieza a sentirlo. En la ansiedad que no sabe de dónde viene. En el insomnio que aparece sin razón. En los recuerdos que lo visitan cuando menos se lo espera. Porque por más que intente llenar el vacío con estímulos, lo que le falta no es tu cuerpo, es tu energía. Esa energía que lo sostenía incluso en sus contradicciones. Esa energía que sabía leerlo incluso en sus silencios. Esa energía que ahora ya no está, y que él no encuentra en ningún otro lugar. Y ahí lo entiende. Tarde, pero lo entiende. Entiende que lo que perdiste no fue él, fue el lugar que tú misma habías abandonado dentro de ti para poder tenerlo cerca. Y que ahora ese lugar volvió a ser tuyo. Y que no hay estrategia emocional que te quite de ahí otra vez. Porque cuando una mujer se instala en sí misma, el mundo cambia. Las prioridades cambian. Los vínculos se filtran. La mirada se aclara. El corazón se expande. Y entonces ya no buscas quien te entienda, sino quien te respete. Ya no te conformas con ser elegida, eliges. Ya no necesitas un mensaje de madrugada para sentirte deseada. Porque te deseas tú. Te eliges tú. Te sostienes tú. Y eso no solo es madurez. Es alquimia emocional. Es lo que Jung llamaba el proceso de individuación. Cuando el yo se reconcilia con su alma, y deja de vivir en función del otro para empezar a vivir en coherencia con su verdad. Y tú estás viviendo ese proceso. Y él lo observa desde afuera. Intenta entenderlo. Intenta alcanzarte. Pero ya no puede.
No porque tú te hayas vuelto inaccesible, sino porque él eligió quedarse en el mismo lugar, mientras tú caminaste hacia otro nivel de conciencia. Y desde ahí, ya no hay nostalgia que te regrese. Ya no hay vacío que te haga dudar. Ya no hay provocación que te mueva de tu centro. Porque entendiste que el amor no se ruega, se refleja. Y ahora tú solo puedes reflejar lo que ya habita en ti: integridad, serenidad, amor consciente. Y si alguien no puede encontrarse con eso, simplemente no es su tiempo. Y tú ya no estás para esperar. Ya no estás para esperar porque por primera vez entendiste que el tiempo que das no vuelve, y que entregárselo a alguien que no sabe cuidarlo es otra forma de irte de ti. Y eso ya no está en tus planes. Porque ahora sabes lo que vale tu presencia. Y sabes también que quien no supo sostenerla, no merece volver a habitarla. No se trata de castigo. No se trata de indiferencia. Se trata de respeto por lo que sentiste, por lo que diste, por lo que sanaste. Porque ya no necesitas que él entienda. Ya no esperas que reconozca tu valor. Ya no estás buscando una disculpa tardía que venga a reparar lo que tú misma reconstruiste desde tus ruinas. Porque fuiste tú quien recogió los pedazos. Fuiste tú quien lloró en silencio. Fuiste tú quien se sostuvo cuando él desapareció. Fuiste tú quien se abrazó cuando el mundo seguía y tú apenas podías respirar. Y todo eso no se olvida. No porque te ancles en el dolor, sino porque ahora sabes de qué estás hecha. Y estás hecha de todo lo que él nunca supo ver. De todo lo que él nunca supo nombrar. De todo lo que él no supo amar. Pero tú sí. Tú lo sabes. Y eso es suficiente. Porque no viniste a esta vida a suplicar amor. Viniste a recordarlo. A recordarte. A habitarte. Y Jung lo decía con claridad: lo que el alma recuerda, no puede desrecordarse. Y tú ya no puedes volver a ser la que se conformaba, la que esperaba, la que aceptaba, la que se hacía pequeña para no incomodar. Esa versión ya no existe. Esa versión ya murió el día que elegiste el silencio como forma de renacimiento. Y desde entonces, algo en ti floreció. Tal vez nadie lo notó al principio. Tal vez tú misma no sabías que estaba ocurriendo. Pero poco a poco comenzaste a sentirlo en tus pasos, en tu voz, en la forma en que ya no respondes de inmediato, en la calma con la que observas sin necesidad de intervenir, en esa sensación de paz que te envuelve cuando decides no regresar. No regresar a donde ya no perteneces. No regresar a quien no supo sostenerte. No regresar a tu versión anterior. Y él lo siente como una derrota. Pero no porque tú hayas ganado, sino porque ahora entiende que nunca supo lo que tenía hasta que ya no lo tuvo. Y tú no lo perdiste, lo soltaste. Y hay una diferencia inmensa entre perder algo y elegir no cargarlo más. Él fue parte de tu historia, pero ya no es parte de tu camino. Y no necesitas que te lo agradezca, ni que te lo diga, ni que se disculpe. Porque la mujer que eres hoy no necesita respuestas para saber que está en el lugar correcto. Ya no estás a la espera de señales. Ya no estás traduciendo silencios. Ya no estás interpretando migajas como afecto. Y ese cambio, aunque parezca invisible, transforma todo. Porque ahora, cada decisión nace de ti. No de tu herida. No de tu carencia. No del miedo a estar sola. Nace de tu presencia, de tu centro, de tu claridad. Y desde ahí, ya no se acepta menos. Porque cuando una mujer vuelve a sí misma, no lo hace para demostrar nada, lo hace para respirar. Para sentir su cuerpo habitable. Para habitar su alma sin culpa. Para dejar de buscar afuera lo que solo se sostiene desde adentro. Y eso, él lo siente. No como castigo, sino como ausencia real. Como una presencia que ya no está disponible. Como un amor que no se le fue, simplemente dejó de esperarlo. Carl Jung decía que el alma pide coherencia. Que el dolor viene cuando actuamos en contra de lo que ya sabemos. Y tú lo sabes. Sabes que no necesitas probar nada. Que no necesitas ser perfecta. Que no necesitas convencer a nadie de que eres suficiente. Porque ya lo eres. Porque ya te lo dijiste. Porque ya te lo creíste. Y cuando una mujer se cree a sí misma, no hay mirada que la haga dudar. No hay provocación que la haga caer. No hay ausencia que la rompa. Y si alguna vez él vuelve, porque puede que vuelva, disfrazado de nostalgia, de coincidencia, de curiosidad, tú sabrás que ya no es su regreso lo que importa. Es tu permanencia en ti lo que define tu nuevo camino. Ya no necesitas respuestas. No necesitas contacto. No necesitas ver qué pasaría si volvieran a intentarlo. Porque tú ya lo intentaste todo. Y lo más poderoso de todo, fue no volver a ti por él, sino por ti. Esa es la versión que él no conoce.
Esa es la versión que ya no cede, que ya no explica, que ya no pregunta, que ya no se justifica. Esa es la mujer que se miró a los ojos un día cualquiera y se eligió. Y si has sentido esto en algún momento, si reconoces esa fuerza callada que empieza a nacer cuando dejas de buscar afuera lo que solo tú puedes darte, entonces este espacio también es para ti. No porque necesites más palabras, sino porque aquí, entre estas líneas, también habitamos muchas otras mujeres que han pasado por lo mismo, que están despertando, que están cruzando su propio umbral, que están recordando lo que valen, lo que son, lo que nunca más van a entregar sin conciencia. Así que si esta historia resonó contigo, si sentiste algo moverse en el cuerpo, si hubo una parte de ti que dijo yo también, quédate, suscríbete, no por mí, por ti, porque seguir explorando este tipo de contenido es una forma de seguir eligiéndote. Porque cuando compartes lo que viviste, cuando dejas un comentario contando lo que descubriste, no solo te afirmas, también te vuelves espejo para otra. Y si aprendiste algo de esta experiencia, escríbelo. No por validación, por liberación. Porque cuando una mujer pone en palabras lo que antes solo sentía en silencio, termina de sanar. Y aquí, en este momento, puedes hacerlo. Puedes decir, ya no soy la misma. Y no por él, sino porque decidiste no abandonarte más. Y eso, aunque él no lo entienda, tú lo sabes. Y eso basta, porque la mujer que regresa a su alma, nunca más vuelve a mendigar amor. Esa mujer eres tú. Y esa mujer, incluso en silencio, es imposible de olvidar.